Antes de ponernos a pintar la figura, nos vamos a dar un tiempo de analizarla. Vamos a tratar de entender cómo está construido el volumen a través de distintos niveles o intensidades de sus sombras. Estoy marcando aquí, por ejemplo, unas zonas donde las sombras son muy marcadas. Es la zona de profundidad máxima, es decir, las zonas más oscuras. Estas sombras son fundamentales para que nuestra figura pueda adquirir un volumen adecuado. Voy a cambiar de color ahora para mostrarte otra zona de sombra, una zona que es más bien de nivel medio. Si las anteriores se veían como un color negro, estas las podríamos asimilar como un gris. Hay otras zonas en las que ese gris se hace prácticamente imperceptible, pero ahí está. Esas zonas podríamos decir que son las zonas de luz o de una sombra muy tenue. El cuarto valor corresponde a las zonas que en nuestra fotografía se ven blancas. Es el punto máximo de luz y es una zona tan importante como la sombra máxima, la que se veía negra. Cuando estés pintando, tienes que preguntarte constantemente si lo que vas a plasmar en el papel es una sombra profunda, una sombra media, una sombra tenue o una zona máxima de luz. Partiremos calcando la figura, te dejé la plantilla para que puedas hacerlo sin ningún problema y el referente original. Voy a pegar un pedacito de papel a un costado para poder ir probando mis colores antes de irme a la hoja de trabajo. El pincel que voy a usar en esta primera capa es un pincel tipo francés delgadito que me va a permitir trabajar con mucha agua. Vamos a preparar en la paleta 3 intensidades de azul. La primera intensidad muy bajita la vamos a hacer con un azul cerúleo mezclado con mucha agua. La segunda la vamos a hacer con el mismo azul cerúleo pero dejándolo un poquito más intenso que la anterior. Mi tercera preparación será un azul ultramar, el más oscuro de los 3 que nos servirá para trabajar las sombras más profundas. Antes de irme a la hoja de trabajo voy a probar los colores para asegurarme de que tienen las intensidades que estoy buscando. El primero es un azul bastante clarito, me parece bien. El segundo tiene una intensidad mayor, tal vez no la suficiente. Y el azul ultramar debería ser muy profundo y creo que logra su objetivo. Voy a agregar un poquito más de pigmento a la segunda mezcla para asegurarme de que el contraste se dé con respecto a la primera. Veamos qué tal. Ahora sí. Vamos a iniciar el trabajo en la zona interior de la taza. Partí con un azul ultramar para marcar las sombras más profundas. Las voy a ir mezclando con toques de mis otros 2 azules para ir haciendo juegos en la parte del líquido. Estoy trabajando con mucha agua, con pinceladas sueltas y dejando que unos colores se mezclen con otros. Para decidir dónde poner uno u otro color, estoy mirando mi referente en todo momento. Las sombras más profundas las ataco con azul ultramar, las sombras medias con mi azul cerúleo, que está en el medio de los 2 pocillos, y las zonas de luz las estoy trabajando con el azul cerúleo mezclado con mucha agua. Cuando me falta pintura, vuelvo a sacar color de la pastilla, hago la mezcla respectiva y voy probando siempre en el papel para poder asegurarme de que es una intensidad parecida a la que determiné en un inicio. Quiero que recuerdes que a pesar de que tenemos 3 colores en la paleta, estamos trabajando con 4 zonas de luminosidad. Una es la sombra más profunda que trabajamos con azul ultramar. La otra es una sombra media que estamos trabajando con el azul cerúleo mezclado con muy poquita agua. El tercer nivel de luz lo vamos a trabajar con el azul cerúleo muy clarito y corresponde a aquellas zonas que apenas tienen sombra. Las zonas de máxima luz, como los bordes de la taza, del platillo y algunas partes de los bollitos de merengue, las vamos a dejar blancas, sin tocar con pintura. Ese es nuestro cuarto nivel, el blanco del papel.
Esta zona de la taza es muy interesante porque tiene un degradado desde el azul más clarito hasta el más oscuro. Para poder hacer ese degradado voy a ir juntando unas manchas con otras, de manera que no me queden desconectadas. La zona inferior de la taza se mezcla, se funde con el platillo. No hagas líneas artificiales, fíjate en tu referente, apenas se nota la diferencia entre el final de la taza y el inicio del platillo. Recuerda que el pincel sirve tanto para poner pintura como para sacarla, o incluso para poner agua cuando quieres fundir un color con el otro. En esta zona es importante poder lograr un contraste fuerte para que los merenguitos se separen del plato. Por eso estoy usando el azul ultramar. Eso me permitirá distinguir ambas figuras. Llega el momento de trabajar el exterior de la figura. Voy a hacer una sombra profunda bajo el platillo que puedes ver claramente en el referente, teniendo mucho cuidado de dejar una pequeña franja blanca que separe fondo y figura. Esa zona la dejamos blanca porque es una zona de máxima luz. Tengo el pincel cargado con la misma pintura, pero cada vez con menos intensidad. Esto me permitirá generar una fusión hacia la zona que quedará blanca.
para que la mancha no quede demasiado marcada. En la estrella de anís pinto apenas algunas pinceladas que permitan insinuarla. No te detengas en detalles, esta es la primera capa del trabajo. Vamos a trabajar otra zona exterior haciendo el mismo proceso. Azul ultramar para marcar una sombra profunda, pero teniendo cuidado de no conectar directamente con el interior del platillo. De esta manera dejaremos reservada el blanco de la máxima luz. Para difuminar la mancha, en esta ocasión usaré el pincel solo con agua. Tomaré un poquito del color que está en el papel y lo extenderé hacia arriba. Volvemos a hacer el mismo proceso en la zona derecha exterior del platillo. En este punto voy a aprovechar de tomar algo del color que tengo en la paleta y salpicar pequeñas gotitas de agua en algunas zonas. Vamos a seguir por la zona exterior superior de la taza, aplicando el mismo proceso. Terminamos esta primera capa repitiendo el mismo proceso al exterior de la cuchara. Recuerda no tocar la zona de máxima luz que está justo en el borde de la cuchara. Ahora que la pintura de este sector ya se secó, puedo trabajar las sombras que corresponden a la oreja de la taza. Hay un degradé entre una sombra muy profunda hacia abajo, una sombra media en el centro y una sombra muy tenue en la parte superior. Tenemos lista nuestra primera capa. Ahora la secamos usando un secador de pelo y esperamos a que el papel esté completamente frío para trabajar en la segunda capa. Usaremos nuevamente el pincel tipo francés delgadito y los 4 niveles de luminosidad: máxima luz, sombra clarita, sombra media y sombra oscura.
pero esta vez lo vamos a hacer con colores cálidos. Para la sombra clarita usaremos un amarillo cadmio mezclado con un poco de agua. Para el nivel medio usaremos un naranja que haremos con amarillo cadmio y un poquito de rojo cadmio. Para las sombras más profundas usaremos el rojo cadmio de manera pura y con poca agua. Probamos los colores para asegurarnos que es la intensidad que buscamos, ajustamos si es necesario y comenzamos. Lo que haremos es similar a lo anterior. Las zonas más claritas que habíamos pintado con el azul cerúleo las repasaremos con nuestro amarillo cadmio puro mezclado con agua. Las zonas medias las trabajaremos con naranja y las zonas más oscuras con el color rojo cadmio de manera pura y con poca agua. Tienes que tener presente en todo momento que las zonas de máxima luz que dejamos en blanco seguiremos manteniéndolas así. Igual como hicimos en la primera capa, estamos trabajando con pinceladas sueltas, dejando que unos colores se fundan con otros y no intentando rellenar toda la figura. Como los colores de la acuarela son transparentes, ya te habrás dado cuenta que empiezan a aparecer unos colores inesperados gracias a la capa de azul con la que hicimos el primer sombreado.
Igual que la vez anterior, en este punto voy a tirar algunas gotitas de color aleatoriamente en la hoja. Y con esto damos por terminada la segunda capa. Mira qué colores más lindos aparecieron. Ahora toca secar, esperar que el papel se enfríe para seguir con la tercera. Ahora entramos a una fase más precisa y de dibujo, por eso usaremos un pincel terminado en punta, finito y con el pelo duro, que no absorba tanta agua como el anterior. Usaremos los mismos colores que usamos en la primera capa, el azul cerúleo con mucha agua, el azul cerúleo con poca agua y el azul ultramar con casi nada de agua. La dinámica de trabajo es la misma. Usaremos el azul ultramar para marcar las sombras más profundas, el azul cerúleo con poca agua para las sombras medias y el azul cerúleo con mucha agua para las sombras más claritas. Esta vez seremos muy precisos con respecto a la pincelada, por lo tanto tómate tu tiempo para que no traspasen los límites de la reserva de blancos que hicimos en las capas anteriores. Como el pincel que estamos usando recoge menos agua, los colores comenzarán a quedar más intensos.
Este pincel terminado en punta me va a permitir trabajar detalles que con el otro pincel, por ser más grueso, no podía, como por ejemplo los granitos de café. Te sugiero, eso sí, que no te detengas en tratar de hacerlo tal cual el referente. Se trata simplemente de insinuar unas sombras que podrían ser unos granitos de café. A mí me gusta hacerlo así porque en la imagen, nuestra pintura quedará mucho más expresiva. En esta capa no necesitamos rellenar grandes zonas de color, basta con pequeñas pinceladas en zonas clave. Mira cómo la figura comienza a definirse muy bien, sin perder ese colorido y dinamismo que logramos a través de las capas. Recuerda que es muy importante pintar las zonas exteriores a la figura para que ella pueda emerger desde el fondo.
Ahora secamos, dejamos enfriar el papel y estamos listos para la siguiente capa. Seguimos en una fase de precisión y dibujo, así que continuaremos con el mismo pincel. Volvemos a trabajar con el mismo esquema de color, pero esta vez con los colores cálidos y con muy poca agua. El esquema de trabajo es el mismo. Usaremos el rojo cadmio puro para las zonas de sombra más profunda, el naranjo para las sombras medias, el amarillo para las sombras más claritas y el blanco del papel para las luces máximas. En esta capa tienes que dar pequeñas pinceladas, sin rellenar espacios para que los colores no se embarren. Es solamente buscar aquellas zonas donde queremos dar un poco más de color o un poco más de oscuridad. Ahora secamos el papel para prepararnos a dar los últimos toques. Usaremos el azul ultramar puro y con poca agua para acentuar las zonas más profundas de sombra, solo unos pequeños toques.
Y listo, tenemos nuestra pintura terminada. ¿Qué te pareció? Cuéntame tu experiencia.